Hola, soy Natalie Lisette, y bienvenida a Flor en el Río. Este podcast, inspirado en mi libro del mismo nombre. Explora los años El 1950. desastre de Eastland de 2015 en Chicago y su impacto duradero, especialmente en la historia de mi familia. Bueno, Explora también las narrativas entrelazadas de otros afectados por esta tragedia y nos adentraremos en la escritura y la genealogía y descubrir lo sobrenatural sorprendente. Para elemento Esa en la superficie, investigación de la historia familiar. Acompáñanos. yo en este viaje de descubrimiento. Hola, soy Natalie y bienvenida a Flor en el Río Podcast, episodio 49. Desde el principio tengo noticias de Eastland. Siempre me alegra escuchar a alguien cuya familia también estaba conectada al este y no supe de nadie más que un pariente del muy colorido forense, Pedro Hoffman en persona. Esta persona, y tal vez pueda convencerla de venir al podcast, tenía mucha información de fondo, así como información muy útil que indirectamente me ayudó a armar las piezas en lo que respecta a mi bisabuelo, probable implicación en la banda de Northside en Chicago. Esto es lo que me encanta de la genealogía, y esa es principalmente la perspectiva con la que veo toda la experiencia de Eastland, porque ha sido así. Tantur tan sharts, night tapering, tan polivalente y tan útil. Pienso en la genealogía como pienso en una navaja suiza. No solo hay una herramienta que constituye la genealogía, sino también el aspecto de investigación de la historia de una familia. La historia en sí, la historia amplia, que es lo que estoy haciendo con este podcast ahora. Entendiendo la cultura, luego adentrándose en el análisis del ADN, el enfoque más científico. Y luego está el aspecto de los detalles. Tienes que prestar mucha atención hasta el más mínimo detalle en una historia, porque eso podría ser lo que te ayude a derribar el muro. Y finalmente está el aspecto de la red cuando comienzas a trabajar con otras personas en genealogía, quienes están tan dedicados como tú o quizás más y saben más que tú. Y Marikau y Blair de Kensek Times Socialis, la conferencia de genealogía más grande del mundo, que sería RootsTech 2024, se acerca, comenzando en el día bisiesto, 29 de febrero, en el Salt Palace de Salt Lake City. O puedes asistir en línea y honestamente, eso es lo que más hago. Y si Azure aprenders algún web, varias cosas nuevas, guardas en World Econs Readers. Y para mí, como un friki de la tecnología, está bien, lo admito, siempre me emociona escuchar las nuevas cosas que inventan. Tecnología. Y estoy pensando, de hecho sé que la inteligencia artificial y cómo va a afectar a la genealogía será muy importante este año también. Informaré sobre algunas de las cosas que aprendí, porque sé que es de interés para muchas personas que escuchan este podcast. Y como siempre, pondré un enlace en las notas del programa para ti. Pero, mi sitio web. Tengo un sitio web y lo mantengo bastante actualizado. Lo que hago es publicar el podcast y luego actualiza el sitio web después de que termine de publicar y agregaré todos los enlaces y más detalles allí. Por favor, suscríbete a mi boletín también porque pongo todo ahí. Y esta semana tengo Muchos enlaces. Así que por favor, ven si escuchaste el podcast de la semana pasada. Recuerdo que escuché la conmovedora historia de un joven, Leslie Simmons, de un lugar llamado Oak Park, Illinois y Sedgwick, como con muchas algunos. otras vidas. La de Leslie también terminó de manera Por trágica. favor, ordena por Esta historia es especial. Algo dentro de mí que decía, haz una investigación más profunda sobre Oak Park y sus suburbios cercanos porque ayer vi hasta Hunter's County particular
HSC Evelyn de un Essanges de 16 a 19 kilómetros cuadrados. Oeste. Der Center in Chicago. Esto en den Chicago, Emperor Chicago, Faninstantio, imajus pi caun suburbis. Arior caun suburbis. Resolus ariu campacheos pueblos. Y al inicio del siglo XX crecieron como, me da pena decir incendio forestal porque ya sabes, el fuego de Chicago. Diré que crecieron exponencialmente, de acuerdo. Así que Oak Park en 1910, por ejemplo, tenía alrededor de 19,000 personas. Pero para 1920, 10 años después, casi tenía 40,000, lo que representa un aumento de poco más del 100%. Y estos pequeños suburbios, pueblos, no eran inmunes a la devastación del desastre de Island tanto como lo eran. Muchos residentes perdieron la vida, escaparon por poco, y por supuesto aquellos que perdieron personas, sus familias quedaron afectadas para siempre por esto. Este viaje ha estado lleno de revelaciones y muchos choques, más sorpresas que nada. Una cosa que he aprendido gracias a mi trabajo de genealogía es que nunca pienses que tienes toda la historia. Siempre hay más, pero para muchas de estas historias no siempre recojo mucha información, simplemente porque tantas de estas personas eran tan jóvenes, quiero decir, adolescentes. Ellos no lo hicieron. Tienen la oportunidad de iniciar sus vidas. Tenían 18, 19 años, como mi tía abuela, pero sus historias valen la pena contarlas. Sus vidas no son solo una fecha de nacimiento y una fecha de defunción. Es lo que sucedió entre esas dos fechas, lo que yo Intenta descubrir. cómelo Estas historias, siempre en como aumento. todo es un hilo. En este vasto tejido que incluye nuestro pasado compartido Hablo y de aquellos de nosotros familias, afectados por el desastre en Islandia. Y nos invita a maravíllate ante la resiliencia y valentía de estas personas, pero también cultiva un corazón compasivo para aquellos que perdieron su equilibrio después de perder tanto el 24 de julio de 1915. Y tengo varias de esas historias hoy y todas provienen de Oak Park y sus alrededores. Supongo. Work a short in Evelyn Oak Park, Illinois. Frank Lloyd Wright una vez vivió allí, y la evidencia de su presencia está por todas partes en términos de la encantadora arquitectura de la Escuela de la Pradera. Si no has estado, definitivamente vale la pena visitarlo. Aquí hay algo de historia sobre el pino roble. Este viaje comienza en 1835 con Joseph Kettle Strings. El nombre Kettle Strings compra modesta de tierras cerca del río Des Plaines, sentando las bases para lo que evolucionaría de un asentamiento escaso a una comunidad próspera, especialmente después del gran incendio de Chicago de 1871. Oak Park emergió como un faro de innovación y del crecimiento. El ferrocarril de Galena y Chicago Union, seguido por la extensión de Lake Street L, y eso sería el tren, tejió Oak Park más estrechamente en el tejido urbano de Chicago. Si recuerdas la historia de la semana pasada sobre Leslie Elliot Simmons, I Sting Su Rancho, compañeros con los que tomó el de tren Oak de Park a Chicago, a lo que esos niños llamaban civilización, y decía que de alguna manera siempre llegaba tarde. Oak Park ha sido cuna de leyendas. Como se mencionó, Frank Lloyd Wright dejó su genialidad arquitectónica en todo el paisaje, mientras que la vida temprana de Ernest Hemingway aquí sembró las semillas de la grandeza literaria. Otro residente ilustre e importante, el Dr. Percy Lavon Julian, rompió nuevo terreno en química con su revolucionario trabajo de síntesis de drogas. Y no puedo olvidar que Betty White nació en Oak Park en 1922. Así, Oak Park se erige como un testimonio de la confluencia del arte, la innovación, la cultura y la historia,
con lugares emblemáticos como el Templo de la Unidad y un distrito comercial bullicioso de la década de 1920. Es un lugar donde el pasado siempre es el presente. Y atribuyo gran parte de eso al hecho de que tienen una sociedad histórica fantástica. No, nunca he estado allí, pero todo lo que necesitaba era ver su presencia en línea y quedé impresionado. Buena Trabajo. gente. La Sociedad Histórica de Oak Park y River Forest. Primero también está cerca del roble. Hanso el Pequeño Bosque del Río por mi herencia luterana del lado de mi madre. De hecho, asistí a uno de los Concordias en Ann Arbor y en ese momento era una universidad de 2 años y varios de mis compañeros continuaron para completar sus carreras en Concordia, River Forest, como se le llamaba en aquel entonces. As exencio en relación muy enchimens en cualquier cosa que y Cordia. no aún reservado de now en el podcast porque es realmente algo divertido ahora, pero resulta que hay bastante un legado luterano con el desastre del Island también, y eso lo guardaré para un episodio posterior. Por lo tanto, esta presencia en línea de la Sociedad Histórica para Oak Park y River Forest es muy inmensa y extraordinario porque una vez que estás allí, incluso si no tienes experiencia previa, lo entiendes instantáneamente y en por impresión y creer y su lugar, lo que era toda esta comunidad. A simple vista, no parecen tener muchos empleados, pero realmente no necesitas muchos si tienes una buena plantilla. Son estratégicos y continúan interactuando con tu audiencia, ya sean niños, adultos, personas nuevas en la comunidad o personas que no saben nada de la comunidad. La presencia en la web te invita a entrar y formas parte de ello. Y esto es lo que hacen. Tienen muchas historias sobre sus ciudadanos. Tienen herramientas para profesores. Instamshin tings un pregunch el historiador. Y sí, de hecho, ya he completado el formulario Pregunta al historiador porque tengo muchas preguntas sobre esa área. Lo bueno de crecer en Cleveland es que nuestros padres nos llevaban a muchos de estos museos y sociedades históricas porque en su mayoría eran gratis. Pero lo que me gustaba de ellos es que la gente estaba tan involucrada y tan entusiasmada que incluso podían ellos en las historias. Y son realmente buenos. Saben lo que hacen, pero también son así. Ser increíblemente generosos compartiendo información. Así que ese es Oak Park. Visita esa página web o visita Oak Park. Y ahora quiero hablar un poco sobre Forest Park, Illinois, porque Auger is that Oak Park. Tiene su propia vibra. Parque Forestal, Illinois, situado en el condado de Cook, se extiende desde la avenida Harlem hasta el río Des Plaines. Los primeros habitantes del pueblo, fundada en una cresta de arena alta en 1839 y en 1856, el ferrocarril Chicago y Galena Union se disolvió. Trajeron 25 familias para asentarse allí. Gracias. Varios cementerios grandes se establecieron en los 1870, incluyendo el Walheim judío. Concordia, ahí está esa palabra concordia de nuevo. Waldheim alemán, hogar del bosque y bosque, que cubren la mayor parte de la superficie del pueblo. Durante un tiempo había más personas muertas que vivas en el parque forestal. Eso suena como mi tipo de lugar. De todos modos, el cementerio Parque Forestal es el lugar de descanso final para un par de personas de Island con quienes estoy lejanamente emparentado, los hermanos Risto, así como 4 hombres que fueron colgados en 1887 por su supuesto papel en el motín de Haymarket de Chicago y fueron honrados como mártires del movimiento obrero con un gran monumento. En 1893, a lo largo de los años, muchos líderes laborales prominentes, anarquistas, socialistas y comunistas también fueron enterrados en los cementerios, área de la fila de radicales. ¿No suena intrigante? Gracias.
Otra vez, otra sociedad histórica estelar. La sociedad histórica de Forest Park también es increíble, como Oak Park. Y eso también alcanza todos los puntos importantes. Son muy distintivos, no son iguales y hacen algunas cosas diferentes, pero ambos sitios web son simplemente convincentes. Lo que me gusta, piensa en lo que hacen. También tienen transcripciones y grabaciones de audio de residentes, muchos de los cuales probablemente ya hayan fallecido. Word usas traes permiso. Y que nuevamente historia. Tengo una amiga que es cuentacuentos profesional, hace historias para vivir, no completamente, pero eso es gran parte de lo que hace. Ella lo hace y no hay nada más convincente que la historia. Y cuando tienes una historia como la del desastre del Island, pero no cuentas las historias de las vidas afectadas, es difícil mantenerse comprometido. Así que ambos sitios web son recordatorios para mí de continuar con las historias, ¿verdad? Así que quiero pasar a algunas vidas que fueron cambiadas por el desastre del Island y muchas así historias provienen de sus publicaciones locales, como las hojas del Parque del Roble o las hojas del bosque. No exclusivamente, pero muchas de ellas sí. Aquí hay una historia muy corta de una de las vidas que se perdió en el Island. Esto viene de las hojas de roble. 31 de julio de 1915. Titular, joven, muere en desastre. Earl Dawson, hijo de 18 años de William Dawson de 1113 South Taylor. Taylor, un joven muy conocido en el lado sur, fue uno de los que encontró su muerte en la tragedia del Island el último sábado. Los servicios funerarios se llevaron a cabo en la Iglesia Congregacional Cuarta, realizado por el reverendo Henry J. Lee de Princeton, Illinois. El entierro fue en Oak Ridge. El señor Dawson era buen nadador, pero no tuvo oportunidad de escapar del barco hundido. Su cuerpo fue recuperado el domingo por la tarde. Había trabajado para la Compañía Eléctrica del Oeste durante 2 años. Y aquí está su obituario de Chicago Tribune Star. Earl Dawson, el 24 de julio, de repente. She, el Sir y señor William Dawson, 19 años. Funeral el martes 27 de julio a las 2:30 de la tarde. En la cuarta iglesia congregacional, calles Taylor y Harrison, Oak Park, al cementerio de Oak Ridge. Entonces, el cementerio hoy se llama Cementerio de Oak Ridge Glen Oak y está en Hillside, Illinois. Como puedes ver, justo en la entrada hay un conflicto en los detalles. Earl Johnson nació en Andhra Pradesh cuando murió en el Island. Así que ese es Earl Dawson en este momento. No tengo mucha información sobre qué fue de su familia después del Island. Aquí hay otra persona de esta área que falleció en el Island. Su nombre es Matthew Banga, Bongha. Y esto también de Noah Polly Show Oak Park Leaves. Título. Matthew Bonga muere en Island. Matthew J. Banga, de 829 Wisconsin Avenue, fue víctima del desastre del Island el sábado pasado, pero 2 otros miembros de su familia escaparon con vida, su hermano James y su cuñado Alfred J. Moore, de Forest Park. El señor Bonga se dispuso a pasar el día en la excursión de Western Electric. Cuando el barco se hundió, Matthew no pudo abandonar la cubierta, al igual que sus hermanos, quien se metió en el río y nadó hasta que los rescatistas lo sacaron a salvo con cuerdas. El cuerpo de su hermano fue descubierto el domingo por la noche. Los servicios se llevaron a cabo el miércoles en la iglesia de San Bernardino, donde se celebró una misa solemne. El entierro fue en el Monte Carmelo. Inaugurers, el señor Banga es sobrevivido por su padre y madre, el señor y la señora Jacob M. Banga. And sewer means Heinrich Alfred G. Moore Forest Park.
además de los miembros de su familia que pasaron por la terrible catástrofe con él y fueron salvados solo por la providencia. El señor Banga tenía 33 años y había trabajado para la Compañía Eléctrica Occidental durante 7 años. Un poco sobre Matthew. Su padre era de los Países Bajos, de Holanda, y creo que es una de las pocas personas que he visto conectadas con el Eastland. ¿Quiénes son de los Países Bajos? Y también en 1913 encontré un registro donde Matthew se había casado con una mujer. Su nombre era Elsie Louise Garvey. Para 1915 parce que ella estuvo en Reichenn. Más tarde localicé su obituario. Su nombre era Eltia Le Tonkin y ella murió en 1974. No sé mucho más sobre ella en este momento, pero ese es Matthew Banga. Ahora pasemos a la siguiente persona. Este va a ser uno Otro de más esos de difíciles de una vez. escuchar. 2. Y quiero comenzar diciendo, incluí en mi libro La tienda 3 de ficción los en- Constantine Impersonate, mi personaje fictivo, y muer que participó en uno de los primeros eventos sociales del Eastland Girl en 2000. Por de hecho conocí a una mujer, quien era mucho mayor y si ella aún vive, probablemente tenga más de 100 años. Pero espero que alguien haya registrado su historia. Ella compartió conmigo la historia de sus 2 tíos que sobrevivieron al desastre del Eastland. Y creo que también perdió a una tía abuela. Mer con chisu ti impreparashol Eastland, pero ninguno de ellos olpi ikur al mimi después. Y dijo, creo que ambos murieron de alcoholismo agudo, pero lo que también dijo y lo que incluí en mi libro porque era tan profundo fue ellos no murieron en el Eastland, pero sí murieron por el Eastland y eso nunca lo he olvidado. Y ahora voy a contar la historia de una niña que murió en el Eastland, pero el resto de su familia no. Bueno, creo que podrían haber muerto en el Eastland. Este obituario es del Decatur Review, eso es Decatur, Illinois, de 25 de julio de 1915. Así que esta familia, según el censo de 1910, vivía en una zona que, creo, es un municipio llamado Proviso, Illinois. Y no es ser de cosas de otras áreas de las que acabo de hablar, como Forest Park, Oak Park, etc. Por eso ella es parte de esta historia. The Tower, Gertrude Stork, Acminal Eastland, Rudolf Stork, de la avenida Círculo 1027. Su hija Gertrudis y su hijo Rodolfo estaban en el trágico Eastland el sábado. Gertrude le expresó a su padre unos minutos antes del accidente un asunto de que algo me iba a suceder. Casi tan pronto como había expresado su pensamiento, el barco volcó y se hundió en el agua, sin volver a salir viva. El señor Stork y su hijo también se hundieron. El señor Stork sintió que otros se aferraban a él bajo el agua, pero no sabía quién era. Finalmente logró impulsarse hacia arriba, sacó la cabeza del agua y encontró algo a qué agarrarse. Adelante. Por fin, cuando logró sacarse del agua, descubrió que era su hijo y 2 mujeres aferradas a su ropa. Él los levantó sobre el agua, pero para ese momento el niño estaba inconsciente, pero con considerable dificultad fue restaurado y llevado a la orilla. Gertrudis, de 15 años, acababa de graduarse de la escuela pública. Le sobrevive su padre, madre y hermano. El servicio fúnebre fue el miércoles con el entierro en Waldheim. Aquí está el siguiente artículo.
también del mismo periódico. Titular chico afligido se sentó en un aturdimiento. En Chicago, el 24 de julio, en el salón en las calles North Clark y Southwater, estaba sentado un niño de 11 años, sin lágrimas, pero con la sombra del terror por el que había pasado en sus ojos. Observó, esperando a su padre y a su hermana Gertrudis. Su padre sabía, estaba vivo, pero del destino de su hermana no podía decir. El niño era Rodolfo Stork, Avenida Círculo 1627. Y hermana Ainsher. La hermana es Gertrude, 15 años, y el padre es R.S. Stork. De repente me lanzaron al agua sin ninguna advertencia. Cuando subí a la superficie después de hundirme, escuché una voz que llamaba: ¿Eres tú, Rudy? Parecía estar a millas de distancia, pero en realidad estaba muy cerca. Fue mi padre. Él nadó hacia mí y me sostuvo, pero luego conseguimos una tabla. Fuimos arrastrados a la orilla, no sé cómo ni dónde. Luego lo perdí. Sé que está seguro, pero dónde no puedo decir. Mi hermana, supongo, se ha ahogado. Y justo 10 años después, Gertrude y la Sturdy Rudy, Paulina, murió en 1925. No pude localizar a Enobit, al menos por ahora, así que desconozco los detalles detrás de su muerte. Solo quedaron el hijo y el padre. ¿Qué les pasó después? Va a ser duro escuchar esto, así que quiero que lo sepas. Aquí está la historia del papá. Así que este artículo trata de Rudolf Stork, padre. In virtue is their Libertyville independence. Libertyville asked in Illinois, a packages signed in Major 1927. Así que estamos hablando de 12 años después del Eastland. Rudolf Stork, de 1245 North Oakley Boulevard, Chicago, fue arrestado por el oficial Garland la tarde del domingo y acusado de conducir de manera imprudente en el pueblo. Se le realizó una audiencia en el Tribunal de Justicia Morris y se declaró culpable del cargo. Se le impuso una multa de $5 y costos. Solo tenía $3 encima y debe pagar el saldo el sábado. Luego, el 2 de noviembre de 1931, aquí está el titular del periódico: En Conchatomur a mi setter. Empleada de teléfono jubilada descubierta por amigo en llamada en Fox Lake. Rudolf Stork. ¿Senta qué? Un hombre de líneas telefónicas jubilado de Fox Lake fue encontrado muerto sentado en su silla mecedora anoche cuando Fred Olson, un amigo suyo, vino a visitarlo. Stork había estado muerto por varias horas. Olsen, horrorizado al encontrar el cuerpo sin vida de su amigo, corrió a una estación de servicio cercana, donde le dijo al encargado: «Mantén tu Peterson». Peterson llamó al mariscal G. A. Riggs, Nachari Forens Barring Dr. John Taylor y Peter Esmenyan, que Stork llegó a su muerte a través del alcoholismo agudo. Irtolkam fue a la funeraria Strang en Grace Lake. La cigüeña, que vivía sola, es sobrevivida por un hijo, ahora en Nueva Jersey. Los arreglos para el funeral aún no se han anunciado a la espera de la llegada del hijo. Bueno, creo que esta historia habla por sí misma y es muy similar a la que esta mujer compartió conmigo. Hace años. Sobre sus tíos. Creo que Rudolf también murió por el Eastland. Y ahora, ¿qué le pasó a Rudy Jr., el hijo de Rudy Jr.? Rudy Jr., según encontré en los registros del censo, estaba en Nueva Jersey porque ahí es donde trabajaba para Western Electric. Western Electric una oficina allí. Y puedo teorizar que quizás fue transferido allí. Rudy Jr. eventualmente
decir no ni en hijos. Joven, y esto fue tomado del Daily News en Nueva York, 14 de diciembre de 1943. Tenía 40 años. Rudolph Stork. De repente en casa 66 Orion Road, en West Caldwell, Nueva Jersey, el domingo 12 de diciembre de 1943. Rudolph C., esposo de Grace Klimback Stork. Los servicios se llevarán a cabo en el hogar para servicios Arthur K. Brown Incorporado, 77 Roseland Avenue, Caldwell. Martes por la noche a las 8:15. Lamentablemente no lo sé. ¿Cuáles fueron las circunstancias de la muerte de Rudy Jr.? Quería averiguar qué le pasó a la esposa de Rudy Jr. y encontré su obituario. Su nombre de nacimiento era Grace Klimback y era bastante más joven que Rudy y se casó al menos un par de veces más. Jersey, el 2003, viviendo en Tucson, Arizona. Y aquí está la cosa, en la foto se ve bastante elegante y no hay mención de su primer esposo, pero por otro lado, parecía que ella pagaba por ello. Pertenecía, diría yo, a la alta sociedad, como solíamos llamarla, de niños. Ella estaba involucrada en todo tipo de actividades sociales, actividades comunitarias, proyectos de extensión y cosas así. Algo en este obituario. Aquí está lo que escribieron. Se solicita que cualquier contribución se entregue a alguien que conozca y que necesite ayuda. La U es mayúscula. Lo que están diciendo es, por favor, dáselo a alguien que lo necesite. No te preocupes por las flores. Y creo que eso es un acto de clase. Pero no quiero terminar ni concluir con una historia tan triste. Así que encontré algo que también se publicó en Hojas del Bosque el 27 de mayo 1943 y debido al estilo de escritura tendrás que prestar mucha atención. Pero hay algo de humor en todo esto. Gracias. Adiós. Titular: dos veteranos del desastre de Island se encuentran una vez más. La realidad es más extraña que la ficción y la coincidencia no puede ser llevada demasiado lejos. Fue nuevamente demostrado el domingo cuando la coincidencia envolvió con su largo brazo a Joseph R. Darby, de la Avenida Norte 1010, tema de un artículo reciente en esta revista. En Sir Darby es sector eniu certus commemorati en memoria de los miembros fallecidos del Columbia Post, número 706 del Departamento de Illinois, Gran Ejército de la República en el cementerio Forest Home. En Shais Receipt and Worry that Socorro de Morsden Columbier, número 175. Poste del lago del Parque Forestal. Nature Cars Catcher Say La Leon American. La banda luterana de San Juan y los scouts de niños y niñas del área de Forest Park. El doctor Preston Bradley de la Iglesia del Pueblo de Chicago fue el orador, como ha sido durante los últimos 20 años, cumpliendo una promesa a uno de los carteros, todos desaparecidos ahora. En el servicio matutino por radio, el señor Darby escuchó al doctor Bradley hablar de un señor Buchan, no retrating 3 años, en Megbermas vi de congregación, y Nanger or Buchan vi en el programa de la church. Llegando temprano, el señor Darby preguntó a un hombre a su lado en la multitud sobre el señor Buchan, diciendo que le gustaría ofrecer sus felicitaciones de cumpleaños a alguien tan viejo. El hombre señaló al anciano Lo y tomó comentando casualmente que era su hijo, el doctor Eduardo Buchan. En su bolsillo, el señor Darby llevaba una copia de la Ser carta. del Roble. Roshonina. Dr. Buchan había trabajado con los sobrevivientes y dirigido la reanimación en el momento del gran desastre de Island.
Después de tantos años, no habría reconocido al Dr. Como Buchan. nunca lo había visto antes, al principio tuvo un poco de Una miedo. vez le conté cómo habían trabajado juntos en el esfuerzo de salvar vidas. El señor Darby manejaba una antorcha de oxígeno para cortar a través del casco y el Dr. Buchan enseguida le dijo que sabía que lo había visto antes. El Dr. Bradley se acercó en ese momento y echó un vistazo a la historia con el Dr. Buchanan y pidió tenerla. Pero el doctor dijo, no, tú Se no, busca. pero accedió a dejárselo. Luego, El doctor Bradley regresó. Vea eso ahora antes de irse a dar el discurso. Desde aquel día de junio de desastre en 1915, el señor Darby había encontrado a la señora Buchan varias veces en la casa de un joven amigo. Ella era anteriormente una chica Ziegfeld y una de las famosas Flora Doris Doris. Sexteto, y aún conserva su atractiva figura. Dijo, «Vis qui y pang sur presidente del programa de Pouring Copper per enviar al Dr. Buchan». Nunca esperó encontrarse con él en persona y tener la oportunidad de recordar aquel día de hace tanto tiempo. Oh Dios, hay tanto que analizar en esto, pero espero que hayas captado la esencia. El Surrey, Columbia Post número 76 del Departamento de Illinois, Gran Ejército de la República. Gran Ejército de la República. Se refiere a un capítulo local del Gran Ejército de la República en Illinois. ¿Qué era el Gran Ejército de la República? Era una organización fraterna compuesta por veteranos del Ejército de la Unión, Array Infantry Marin y el Servicio de Cortadores de Ingresos de II. guerra. Sí, esta es una organización de la Guerra Civil, fundada en 1866. La BA GDR principalmente lo fue. actúa como una organización de apoyo y defensa para los veteranos y los derechos de los promoviendo veteranos. derechos, asistencia y compañerismo entre los miembros. Large near the sipping and pound significado en el establishment del Estado de los Cales Bufrado National Such. Fue influyente en diversas áreas políticas y sociales hasta que su declive ocurrió a medida que la generación de la guerra civil desaparecía. El Cuerpo de Auxilio de Mujeres de Colombia, número 175, asociado al puesto del Parque Forestal, número 446, de la Legión Americana, representa una unidad específica dentro del Cuerpo de Auxilio Femenino, CWR, que está vinculado a un puesto específico de Legión Americana. Necesito hacer un diagrama para esto, amigos. No hace falta decirlo. Intersayr Fremurs fue establecido como oficial auxiliar de mujeres a la Gran Armada de la República que acabamos de conocer. Y fue fundado en 1883 en Selección Americana Otter Organization de Veterans, fundada en 1919 para apoyar a los veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y todavía están activas. Y estoy seguro de que aproximadamente la mitad de las personas saben que eran las Ziegfeld Follies o las Ziegfeld Girls, pero quizás otros no. Era parte de una reseña, un show, un espectáculo en vivo que probablemente comenzó a principios de los años 1900. En realidad, muy exitoso, muy influyente, y siempre incluía a estos conjuntos y números musicales exagerados y bailes con mujeres que a veces estaban vestidas de manera extravagante. Piensa en la carrera de drag de RuPaul multiplicado por unos 10. Así de exagerado era, pero dejaban una impresión. Ahora, el Sexteto Furthers realmente no estaba relacionado con la Ziegfeld Folly. Quiero decir, como unidades eran su propia cosa. He aquí un poco de contexto. Sobre el grupo original. El Sexteto Floridora se Ustedes refiere a un agrupan famoso grupo de 6 cantantes Del piso femeninas. de la comedia. Dora. ¿Cuál Se primero? estrenó en Londres en 1899. Antes Un de éxito llegar a en Broadway. 1900 fue un gran acontecimiento. sexteto Se hizo conocida principalmente por esta canción Dime, hermosa doncella, en la que realizaron una rutina fascinante que contribuyó a convertir el espectáculo
en una sensación. El éxito de Floridara y su sexteto tuvieron un papel importante en los teatros de principios del siglo XX. Escena, influyendo en el formato de los musicales y la representación de las artistas femeninas en el escenario. Compartiré un enlace a una película de los años 1930 que creo que se llama Dime, hermosa doncella, y no cuenta con las originales chicas de Floridora, sino básicamente actores que las interpretan. Y aquí está Cosa, podemos mirar algo, esto, y es cómico. Probablemente sea cómico sin intención, pero para la gente de esa época, esto grupo y esa significaba canción mucho para ellos. Y es algo así como algunas cosas. Arcoiris para su tiempo. Y Measure and Kites son de Tiempo. Y aunque Algo así como arte. sus orejas, vaya, era importante. Eso significó mucho para la gente de esa época. Y es seguro decir que dio origen a otros tipos de espectáculos y expresiones musicales que hoy en día valoramos o consideramos importantes. Así que sé que, como siempre, hemos compartido algunas historias bastante pesadas aquí sobre el desastre del Island. Y quiero decir gracias a las chicas Floridora y Marion Davies para este audio que estoy a punto de reproducir, porque si no, ayuda a nuestro episodio de podcast. Your Nine is realmente alta. Cuídate y hablaré contigo la próxima semana. Presentando a las chicas Floridora de la película de 1930, La chica Floridora. White dates, and also plain light cheeks smile. Hola, señor presidente. Buenas noches. Soy un buen chico. Soy un buen chico. Soy un buen chico. Soy un buen chico. ¿Y cuántas veces quieres pasar tiempo con él? Me mantendré trabajando como pueda. Pasaré tiempo con él tanto como pueda. Espero que tengas un día maravilloso y nos veremos en la próxima. Realmente te amo. Tengo que hacer esto, soy una niña pequeña. No sé qué decir. No sé qué hacer. Gracias por ver y que tengas un buen día. 3, 2, 1, 0. Eso es todo por este episodio y gracias por acompañarnos. Por favor, suscríbete suscríbase. o sigue para que puedas estar al tanto de todos los episodios. Para y más por información, por favor, visita mi sitio web. Es flowerintheriver.com. Espero que consideres comprar mi libro disponible como audiolibro. Y libro de bolsillo y tapadura porque todavía debo dinero a gente. Y esa es mi broma recurrente, pero lo único que me tomo en serio es este podcast. Y mi libro está dedicado a la memoria de todos los que vivieron el desastre del Island de 1915. Adiós por ahora.